Bueno, eh, mi experiencia acerca de cosas, consumo de psicodélicos, consumo de vulnerabilizantes de la conciencia, se le pueden llamar así. Quiero dejar en claro que no soy partidario de alterar la conciencia con algo externo como algo en cuestión de alimento, en cuestión de sustancias psicodélicas. No soy partidario yo. Sin embargo, respeto y no entro en juicio acerca de las personas que lo hacen. Simplemente, no hay ningún problema. Simplemente hay conciencia detrás del acto y listo. Yo no soy partidario de ello por lo que les voy a contar, mi historia acerca de mi experiencia y claramente observándolo también desde una parte psicológica, mental, de conciencia para poder estructurarlo, comprenderlo de mejor manera, qué es lo que sucede con todas estas cosas. Y obviamente siendo lo más comprensible, científico, espiritualmente, existencialmente, eh, ético o puntual, ¿no? Pero entonces, quiero dejar en claro esa parte. No soy partidario de ello. Si tú lo haces, es muy tu pedo. No hay juicio y cada quien tiene sus formas de entrar en conciencia y de hacer las cosas. Simplemente. Tampoco estoy recomendando hacerlo ni nada por el estilo. Pero bueno, así comienza mi historia acerca del consumo. Bueno, al menos mis consumos han sido de marihuana. Marihuana con algunas sustancias no tan fuertes, pero que han sensibilizado mucho mi conciencia. Esta historia va acerca de, bueno, un conocido, un allegado a mí, suele hacer brownies espaciales, brownies mágicos. Y obviamente en la universidad, pues la curiosidad y el querer experimentar algo diferente. Aparte me gusta lo dulce, me encantan los postres, me encanta toda esta parte de los postrecitos, de los brownies, chocolates y todo eso. Dije, bueno, ¿por qué no? Según yo ya estaba de antemano con conocimiento, con lecturas acerca de qué es lo que hacía en el cuerpo humano. Y de ciertas experiencias también allegadas a mí. Entonces, antes de ir a la escuela, en ayunas, me como el brownie mágico. Y bueno, me lo comí como parte de mi desayuno. Dije, no creo que me haga algo. Pasaron 30 minutos, llegué a la escuela y yo no sentía absolutamente nada. De hecho, le dije a mi roomie, güey, fíjate que no me hizo nada, etc. Lo bueno que él era de mi equipo. Entonces fuimos a la escuela y estando en biblioteca, siento el putazo, siento el golpe, como si me hubiera dado un madrazo, como si me hubieran dormido la cara. Estaba sentado y de repente fue como si hubiera escuchado un zoom, donde se apaga el telón, donde entra en contacto algo con mi cuerpo y me hace descansar, como si fuera arte de magia, así de apágate, un tipo de hipnosis, ¿no? Así de relájate, en 1, 2, 3, ¡fum!, te bajas. Eso fue lo que sentí en ese momento. De repente empieza el tambaleo, el mareo, todo me daba vueltas. Le digo a mi compañero, güey, fíjate que me siento muy mal, me estoy empezando a sentir muy mal, llámame al departamento, acompáñame porque no puedo moverme, no sé qué me está pasando. Entonces, bajando, porque estábamos en segunda planta de la biblioteca, bajando todo se me movía, él iba al lado, yo iba caminando sobrepuesto en su hombro, caminando, y conforme íbamos al departamento que afortunadamente estaba cerca de la escuela, empezaban a salir palabras, empezaba a salir un balbuceo del cual era consciente, pero apenas era consciente no del procesamiento mental que había de la estructura de las palabras, del verbo, sino consciente de lo que estaba saliendo por mi boca. Es decir, todo el proceso de identificación y de procesamiento mental para poder verbalizarlo no existía.
no existía, sino simplemente salían. Y yo era consciente de qué está diciendo mi boca, qué está diciendo mi boca que mi cerebro no está procesando. Yo era consciente de todo y mi boca hablaba, hablaba y hablaba. Y entonces me reía y la cara la sentía toda amortiguada, toda relajada, ni siquiera la podía mover, empezaba a salivar. No tenía el control acerca de mi cuerpo, no tenía el control absolutamente de nada. Llego a mi departamento, me empiezo a sentir mal ante el desconocimiento de qué es lo que me estaba sucediendo. Entro en pánico, yo no sabía que estaba entrando en pánico o en un ataque de angustia, un ataque de ansiedad. Empiezo a sentir mi corazón latir al 1000 por hora. Empiezo a notar mis palpitaciones, empiezo a sentir mi corazón, todo, como era absolutamente toda la sensación, cómo corría por mis venas esas palpitaciones, cómo se veía incluso el palpitar de mi corazón, yo lo podía, según yo, ver, y empiezo a entrar en pánico, no sabía qué me estaba sucediendo, empiezo a sentir hormigueo y vibración en todo el cuerpo, empiezo a sentir bastante hormigueo. Ante ello yo no sabía qué hacer y estaba empezando a tener un ataque de pánico. Mi cuerpo se estaba tensando, se tensaba y se relajaba, se tensaba y se relajaba. Y yo ya estaba empezando a tener alucinaciones. Empecé a tener alucinaciones porque lo primero que hice para tratar de calmarme fue acostarme. Me acosté en mi cama y recuerdo que fue de las peores cosas que pude haber hecho, porque al momento de acostarme era como si mi cuerpo tuviera tanta energía, estuviese dando tantas vueltas, que lo que menos quería era estar tranquilo. Y entonces, al momento de estar acostado, sentí cómo iba dando vueltas y cómo era transportado como a otro lugar, pero estando en mi cama, en mi cuarto. Y luego de eso me levanto porque todo se me movía y estando en mi cuarto podía observar círculos que venían desde el pensamiento, como si mis pensamientos pudieran cruzarse con los pensamientos de las otras personas en forma de ondas vibracionales. En ese momento recuerdo haberlo visto de color negro y blanco, y como si mis pensamientos y mi verbo, lo que yo decía, se formara en el ambiente como anillos de vibración que viajaban a través del espacio en el que estaba y podían cruzar obviamente la pared y todo y se juntaban con las vibraciones o con las ondas de las otras personas, con lo que decían o pensaban. Entonces salgo de mi cuarto, me doy cuenta que ya mis compañeros de equipo, que tenía que trabajar en equipo esa vez, estaban ya en mi departamento y pues ya sabían que me estaba dando, que me había comido, ¿no? Estaban algunos riéndose y algunos preocupados porque, se los digo de esta manera, pero en el momento era un ataque de angustia de lo más feo que pude haber sentido. Me salgo porque yo ya no sabía qué tanto hacer, me agarro del portón de mi departamento y empiezo como de tanta angustia, yo no sabía qué hacer, me quería mover, empiezo a visualizar ese tipo de cosas, empiezo a ver las casas y los árboles como si fueran algoritmos, como si fueran números, como si fueran estructuras creadas, como a partir, me acuerdo que se me vino a la mente esta parte como si fuera una Matrix, y todo este tipo de cosas. Espero puedas abrir conciencia y disfrutar de esta experiencia, porque al menos si yo lo tomo de esa parte, y que ahorita lo vamos a analizar un poco psicológicamente, pues bueno, fue algo que tiene mucho trasfondo y que si en verdad eres un científico y te encanta la ciencia, podrás abrirte a la experiencia y podrás ver que autores como Carl Jung, como Reich, como Lowen, como Paracelso, como personas que no justamente son del gremio científico oficial, ya mencionaban mucho esto. Y yo no era consciente de ese tipo de cosas, yo simplemente observé, no había en mi pensamiento, en mi mente, ese tipo de conocimiento. Todo eso sucedió. Incluso el doctor Jacobo Grinberg últimamente en las lecturas menciona todo este tipo de cosas y fue así como de ¡pum! Sin haberlo sabido, yo ya estaba observando ese tipo de cosas, ¿no?
Pero entonces empiezo a ver que las estructuras que nosotros veíamos visiblemente, en realidad eran configuraciones a través de algoritmos, no recuerdo bien algoritmos, pero eran entre matemáticos y jeroglíficos, y que se reducían a números, se reducía a números y figuras. Me acuerdo que incluso yo empecé a sentir lo que yo traducía como el sentimiento, la sensación de angustia, de ansiedad que me subía por los pies, le di una forma de fuego. Era como si me inundara el fuego desde arriba. Y yo me estaba incendiando y yo no sabía qué hacer con tanto fuego que las plantas que teníamos en nuestro pequeño jardín del departamento las agarré como diciendo, absorban toda esta energía, absorban todo este fuego porque yo no puedo más. Y ante mi imaginación, ante ese estado en el que estaba de trance, veía cómo se redireccionaba el fuego hacia esas plantas, Y yo me quedaba así de fascinado, o sea, entre mi aparente locura de ese momento, era algo fantástico lo que estaba viendo. Luego de ello, dejo de agarrar la planta y es como que continuara el fuego. Yo me acuerdo que le decía a mi amigo, él me veía entre asustado y entre risa, pero estaba preocupado. Y le digo, güey, llévame al hospital, que me drenen, que me saquen sangre, que me den algo, pero yo no puedo. Yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que hasta ahí iba a llegar. En eso, una compañera que ya había pasado también por ahí llegó y todo y me dijo, no, llévenselo allá al parque, llévenselo a un lugar despejado y que le empiece a pasar. Y mucha agua. Entonces, antes de que nos fuéramos, a mí me dio una sed tremenda, me acabé unas 2 jarras de agua rápidamente y al momento que estuve en el parque, como 10, 15 minutos más, pues bueno, me empezó a bajar un poco el mareo y pues bueno, ahí terminó luego de casi 1 hora. Esa fue la primera vez. Yo juré en mi vida que no iba a volver a suceder. Pero, 3, 4 años después que de mi ahora del 2022, viene hace 2 años atrás, según yo, más consciente, según yo, más preparado, más chingón. Fui de vacaciones aquí dentro del país, me fui solo. Y había una señora que tenía una tienda de ropa y que me dijo, pero también aparte de ropa del bazar, vendo brownies. Y yo, chingados, ¿a poco sí? Y me abre la bolsa de brownies y me dice, sí, pero brownies mágicos. Y yo, en la madre, dije. Y que tenían chocolate no sé qué, estaban ricos y que estaban no sé qué. Yo así de, bueno, dije, no me lo voy a comer todo, pero chance me lo como. Lo compro y al llegar a mi hotel en la noche dije, bueno, ya ahorita no hay nada que hacer, voy a comerme un pedazo. Total, ya pasé por aquí, no hay algo que pueda suceder, así que vamos a probarlo. 30 minutos después, 40 minutos, yo dije no me pasó nada, cuando en eso a los 40, 45 minutos empieza lo mismo. Empieza el mareo extremo, empieza el hormigueo de los pies, empiezo a entrar en angustia, en pánico, incluso en un lugar en donde no había nadie, no estaba ni mi familia, no había nadie cerca, entro aún más en angustia porque no sabía qué hacer. Salgo del hotel y nada más me quedo fuera del hotel y le digo al guardia, si me llega a pasar algo, si me llego a descontrolar o algo, te dejo estos números, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo estaba entrando en angustias, pero muy consciente, dije, no, a la chingada, me regreso. Hablé con el recepcionista indiferente totalmente, que me estaba pasando, le estaba contando, pues yo estaba en esta angustia, empiezo a hablar, y pues bueno, empiezo a sentir mucha vibración, empiezo a ver mucha vibración en mi cuerpo, muchísima vibración. Sentía literal como si ondas encontradas hacia la derecha e izquierda de todo mi cuerpo empezaban a surgir y me subo al cuarto del hotel y empiezo a ver cosas, empiezo a notar mi cuerpo, que había mucha sensación, mucha vibración. Yo estaba hecho de vibración. Y en eso le marco a mi hermana en esa noche me acuerdo y le digo, no quiero que me digas nada, me está sucediendo esto y esto.
escúchame porque necesito como que hablar. Y no, o sea, yo me acuesto en la cama. Puedo decir que estaba un poquito menos angustiado que la primera vez, pero me sucedieron muchas cosas que me hicieron entrar en angustia. Y le digo, mira, estoy teniendo estas visiones. Y le dije, y mi hermana incluso lo grabó, y yo le estaba dando visiones de lo que estaba viendo, porque el momento de acostarme, de cerrar los ojos, pude ver cómo yo podía observar mi cuerpo, cómo podía observar, y era totalmente conciencia. No existía el cuerpo, no existía la mente, no existía el espíritu, sino simplemente podemos decir que no había esa separación de mi persona o de mi yo. Podía observar mi cuerpo y yo decía, entonces, ¿qué puta madre soy? Porque estoy pudiendo ver mi cuerpo desde arriba. E incluso yo se lo decía a mi hermana mientras estaba en la llamada. O sea, yo estaba totalmente escuchando, estaba aquí acostado, el teléfono estaba al lado. Y yo se lo estaba diciendo y yo me podía observar. Y dije, bueno, entonces si él está allá, yo estoy aquí, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? Y fue fascinante porque estando allá, arriba, en el ambiente, en la conciencia, fue cuando yo empecé a tener visiones muy raras. Y luego empecé a ver que todo aquí abajo donde yo estaba había vibraciones y había frecuencias incluso muy bajas. Todo tenía un nivel de frecuencia que yo podía observar como pequeñas onditas que no podían estar en el ambiente, se quedaban nada más ahí. Y bueno, una vez regresé, una vez empecé a calmarme, empecé a ver cómo se disolvía absolutamente todo. Pero eso quizás no lo estoy detallando más a detalle, no lo estoy explicando, quizás a lo mejor hay algunas cosas que me hicieron falta, pero en general, y lo más que puedo detallar en este momento, puedo decirte que esas fueron mis dos experiencias, que el mayor componente de ello era la marihuana. Sin embargo, me queda claro que no era LSD, que no era DMT, no era algo más que yo supiera, sino simplemente derivaciones y pues bueno, algo no tan fuerte se puede decir, aunque al final pues quién sabe qué traía más añadido. Una vez habiendo explicado mi experiencia, ¿qué podemos aprender o cómo podemos concientizar y sacarle provecho a esto sucedido? Una vez aprendido más acerca de lo que pasa en uno mismo, acerca de la mente, de la existencia, de las emociones, del cuerpo humano, en primera puedo mencionar la parte de que para llegar a un estado de sensibilidad o vulnerabilidad en la cual la máscara, la persona se puede desidentificar o simplemente te puedes identificar en su totalidad con ella y darte cuenta de la máscara que utilizamos y de la vulnerabilidad que tenemos al usar la máscara, detrás de la máscara de la persona o de nuestra sombra o simplemente la parte mental para no poder acceder a la conciencia, que es lo que hay detrás de todo, pues lo que hacen este tipo de sustancias es, digamos, profundizar, evitar el trabajo de poder abrir conciencia por uno solo, haciendo uso de algo exógeno, es decir, de algo externo. Eso es lo primero, que para lograr este tipo de vulnerabilidad ante la conciencia, pues hay muchas herramientas, la meditación, la respiración holotrópica, catarsis, que se utiliza mucho en la terapia corporal, en la bioenergética, en la psicología energética, psicoterapia energética. Hay muchas herramientas para poder llegar a este nivel de existencia o de meditación o de trance. También utilizada, por ejemplo, en la hipnosis ericksoniana. La parte del trance también tiene que ver mucho con la meditación y poder observarnos, conectar con el yo observador, conectar con las emociones, sentirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando consumimos algo exógeno? La realidad es de que podemos evitar muchos procesos y
llegar justamente a la parte de sensibilizar el sistema nervioso para poder acceder un poco más rápido a la conciencia, a lo inconsciente. Y entonces eso fue lo que me empezó a suceder. Obviamente el shock, obviamente el no estar acostumbrado, el no haber podido ser consciente de lo que estaba haciendo en su totalidad, pues obviamente hace que entre en un estado de desconocimiento total, de miedo, por eso la angustia, por eso la ansiedad, porque detrás de ello había una emoción de miedo a lo desconocido. Y pues bueno, sucede todo lo que me pasó de experiencia desagradable y que pues bueno, es conocida como la pálida, ¿no? En uso coloquial. Pero el tipo de tomar cosas exógenas es para poder acceder a una parte más consciente, porque no quiero decir la conciencia en su totalidad, sino a una parte más consciente en el cual las defensas psicológicas, las defensas mentales son más vulnerabilizadas, pueden ser más trascendidas o pueden pasarse por un momento, porque estamos sensibilizando el sistema nervioso, estamos entrando en conexión con la sensación, con lo que nos está sucediendo, obviamente desde algo externo. Esto es lo primero. Lo segundo es que en mi experiencia, esto tiene que ver mucho con los receptores endocannabinoides, si no mal recuerdo la palabra, que son estos receptores que tenemos en el cuerpo que nos hacen más o menos sensibles con sustancias estimulantes. Algo mío es de que, por ejemplo, la cafeína, que es un estimulante, la teína y todo este tipo de estimulantes nerviosos, en mí sí me estimulan bastante. Sí tengo un uso de estimulante. Mi cuerpo se estimula mucho ante los estimulantes. Yo tomo cafeína o tomo un café en la noche o a las 6, 5 de la tarde, no voy a poder dormir. Voy a andar con un sistema nervioso alterado, porque en realidad para eso es la función de la cafeína, que tiene muchos beneficios extras, sí, pero es un estimulante nervioso. Por eso disminuir los estimulantes no significa que el tomar estimulantes no significa que nos va a dar ansiedad, sino que nos propicia a que si ya tenemos pensamientos estimulantes y estamos sobrepensando, y por eso la ansiedad, pues ¿qué va a hacer? Que ese estimulante nos estimule más el sistema nervioso y sobrepensemos aún más. Y si eso es lo que nos está jodiendo, pues bueno, nos va a dar más ansiedad, pero no es una causa directa, digamos, pero sí indirecta de la ansiedad. Entonces, si mis receptores ante los estimulantes nerviosos es muy sensible, obviamente cosas como la marihuana, como todo este tipo de sustancias, me van a afectar mucho. Me van a afectar mucho. Y yo, que tengo conocimiento acerca de mi cuerpo y sé cómo reacciona ante las situaciones, me doy cuenta que aparte yo soy una persona paz, soy una persona altamente sensible. Entonces mi sistema nervioso se suele alterar ante las sustancias. Un café bien cargado me activa, me agiliza mentalmente y me da fuerza, resistencia, etc. 2 cafés al día ya me sobreestimula, ya me empiezo a sentir un poco más estresado y me empiezo a sentir energía de más. 3 cafés al día ya de plano me siento muy sobreestimulado, muy sobreestimulado. Y eso es lo que también hay que entender, que los receptores de cada persona varían. Hay personas que desde niños, o también viene después esta parte genética, obviamente los receptores bioquímicos endógenos de la persona tienen que ver también con la genética y también con la cultura y también desde la forma en que han sido criados. Hay personas que desde mañana a noche toman el café y no les pasa absolutamente nada, tienen unos receptores menos susceptibles que otras personas, por eso no lo sienten igual. Pero yo reconozco que tengo los receptores muy sensibles. Entonces este tipo de cosas a mí me sobreexcita demasiado.
Algo también que quiero mencionar es que haciendo uso de la psicología, de la psicoterapia, de lo transpersonal, puedo darme cuenta del estado vibracional que tienen los seres, la energía que podemos detectar del ser humano. Esto quizás a ti te suene a cuento chino, que te suene a algo metafísico, pero es simple física, es simple cuántica, es simple psicología, es simplemente. Simplemente, literal, algo mental. ¿Por qué? Porque todo esto que las visiones o proyecciones que yo pude haber generado tienen que ver con mi inconsciente, con lo que yo he absorbido, mi sistema nervioso ha absorbido a través de las lecturas, a través de lo escuchado, a través de las películas, a través de lo vivido, ¿sí? Y que todo eso justamente se refleja de una cierta manera. Hablando de lo transpersonal, me doy cuenta que a nivel conciencia las cosas dejan de ser simplemente material y es una estructura creada a partir de partículas, porque eso es lo que es. Me resuena mucho que cómo se van juntando las cosas, esas experiencias que yo tuve a mi yo de ahora que ha estado estudiando, a lo que los trabajos que ha realizado el doctor, por ejemplo, Jacobo Grinberg, que era un doctor psicofisiológico que estudió mucha parte a los chamanes y a toda esta parte transpersonal espiritual y que es creador de la teoría sintérgica y que justamente habla de esta parte que son campos neuronales, que la conciencia viene siendo parte de un campo neuronal más grande al ser humano. Entonces el universo es mental. Lo que creamos, lo que creemos, lo creamos, lo que creamos, lo creemos. Como es arriba es abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interno manifiesta lo externo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y al final de cuentas todo es proyección, todo es conciencia, es cerebral, es mental y detrás de todo eso hay conciencia. Y pues bueno, también tiene que ver, por ejemplo, si nos vamos con Carl Jung, que es la conciencia colectiva con los arquetipos, porque tiene que ver también mucho con los arquetipos, y que traduciendo un poco lo que Jung decía era que justamente la conciencia colectiva tiene que ver con que todos estamos conectados de una cierta manera a través de un mismo campo cuántico, a través de un mismo campo neuronal, que es lo mismo que decía el doctor Jacobo y que es lo mismo que decían los orientales, que decían los egipcios y que decían todas las culturas atrás, ¿sí? Antiguas. Y pues bueno, me doy cuenta de cómo se puede sensibilizar la conciencia. Y también me doy cuenta que no es mi forma de acceder al inconsciente o a estar más consciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la psicoterapia energética, en la bioenergética o en la psicología energética que tiene que ver con la liberación emocional, con sentir las emociones, yo soy una persona que no suele entrar en contacto fácilmente con las emociones. Me reprimo mucho, es una parte de mi caracterología. Y de mi forma aprendida a manejar las situaciones. Ese es mi trabajo de todos los días, contactar con mis emociones y estar más en salud, ¿no? Bueno, y que de hecho no se trata de estar en salud, sino simplemente estar en conciencia, entrar en el presente, en el aquí y ahora, ¿no? Que es lo único que hay. Pero entonces, si nos vamos a nivel de emociones, sabemos que la emoción es energía que requiere movimiento. Al final de cuentas todo se refiere, las calorías ingeridas se traducen en energía en el cuerpo, a calor. Y justamente cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos cierto tipo de problemáticas que estamos generando de esta parte de arriba del tren superior, tiene que ver con que no hay contacto con la tierra, no hay contacto con el sentir, no hay contacto con la emoción. Nuestros pies, que son los que nos anclan en el mundo, en el aquí y ahora, no están en nuestra conciencia. Estamos muy arriba y no estamos conectados al aquí y ahora. Por eso muchos ejercicios que tienen que ver con el mindfulness, con la meditación, con el yoga, con la psicoterapia, con la bioenergética, tienen que ver con enraizarse en el aquí y en el ahora. Y en esas experiencias yo me di cuenta que toda mi energía estaba concentrada en esta parte de arriba.
La energía se puede sentir en forma de vibración, en forma de calor, en ciertas formas. Y es lo que yo empecé a sentir, a sensibilizarme tanto en mi cuerpo y en la sensación que me di cuenta que todo se redirigía hacia las piernas de nuevo. Estaba en plena conciencia, en pleno contacto con lo que estaba sucediendo en mi cuerpo. Por eso todo lo jodido que yo traía, todo lo que yo tengo por trabajar, pues en ese momento fui consciente por breves momentos y no supe cómo hacerlo, cómo trabajarlo. Y me entró la angustia, me entró el ataque de pánico. Y entonces, por eso me doy cuenta que la energía, la vibración del cuerpo, el calor del cuerpo, las emociones se me empezaron a manifestar en los pies y por eso yo sentía ese hormigueo, ese calor y que me hacía moverme, ese mareo, ¿no? Y pues eso, tiene que ver bastante porque hay justamente muchísimos ejercicios psicoterapéuticos que se hacen para conectar con la emoción, con el yo, con el presente, con el aquí y ahora, con el empoderarte, con el poder expresar lo que sientes, lo que eres. Y pues bueno, todo esto tiene que ver con esta parte de conciencia, de las emociones, de la sensación y de entrar en contacto con la conciencia en el aquí y en el ahora, en el presente. Así que sin más, yo creo que es absolutamente todo. Quizás me suelto muchas cosas que puedo platicar por horas y horas, pero ya este video está tardando un chingo y luego es mucho trabajo editarlo o cortar ciertas cosas, así que comenten si tienen dudas, algunas referencias que tengan, dudas, comentarios, opiniones. A lo mejor los leo. Si creo que es factible contestarlas para enriquecer a ti y a otras personas, pues lo hago, me tomo el tiempo para hacerlo. Así que sin nada, ese va a ser el título: Sustancias psicodélicas y conciencia. O me chingué un brownie y aprendí sobre la psicología. Algo así. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a mi podcast, donde profundizo aún más en ciertos temas. Y pues nada, mantente en conexión con mis redes porque vienen trabajos muy buenos. Todo esto es nada más son probaditas que yo te puedo dar para que puedas ver qué hay detrás y del trabajo que podemos realizar. Y pues nada, mantente atento a mis redes y nos vemos. Que tengas un bonito fin de semana, mes, año, de todo.